estar diciendo que pues, en nombre de la democracia se han cometido las peores atrocidades. En nombre de la democracia se invaden países, se derrocan gobiernos, se, se criminaliza la movilización social. Entonces, creo que a la democracia, siendo un término tan manoseado, hay que añadirle contenido, hay que añadirle cuerpo, hay que añadirle práctica política. Y de eso vamos a hablar un poco el día de hoy. Yo me voy a encargar de la primera parte de la charla, que es más como formal, como normativa respecto a la democracia sindical, que no es igual que la democracia electoral u otra, tiene como ciertas particularidades y están como regidas por distintas instituciones y organismos. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Va? Y luego ya Luis hará unas reflexiones más políticas y los cambios que ha habido en la democracia sindical a raíz de la reforma laboral de 2019. La que sigue, por favor. Primero, me gustaría hacer un apunte histórico, porque sobre todo las autoridades nacionales, federales, señalan que gracias a la reforma laboral se está llevando la democracia a los sindicatos en nuestro país, ¿no? También Estados Unidos cacarea un poco esta noticia, que gracias al apartado laboral del TEMEC, México por fin tiene democracia sindical, lo cual no es cierto, no es al menos correcto históricamente, porque muchos años antes, muchas décadas antes de que se impulsara la reforma laboral o incluso que se ratificara el convenio de la OIT del 2018, la democracia sindical ya existía en los sindicatos mexicanos, en particular en los sindicatos independientes. Como platicamos, no sé si todas y todos estuvieron en la primera charla, pero como platicamos en la primera charla, una de las batallas más importantes del sindicalismo independiente en México a lo largo del siglo XX y todavía hoy en día es contra el sindicato corporativo, ¿no? Esta alianza entre patrón, gobierno y sindicato, ¿no? Entonces, durante todo el siglo XX, los sindicatos independientes que realmente querían representar a las trabajadoras y los trabajadores tenían como principal adversario ese sindicalismo corporativo que era totalmente antidemocrático, ¿no? Es decir, de ahí aparece el término charro, ¿no? El charro, que es aquel que es el líder vitalicio, que no pasa por ninguna práctica democrática. Entonces, una bandera del sindicalismo independiente contra el corporativismo y contra el charrismo que se institucionalizan en los años 40, 45, 46 del siglo pasado, es la lucha por la democracia. La lucha por la democracia es una de las grandes banderas del sindicalismo independiente. Es decir, no solo se buscaba ser independientes de las empresas y de los gobiernos, sino que esa independencia debía de ir aparejada con la práctica cotidiana de la democracia. Por supuesto, hay sindicatos y ha habido sindicatos independientes más democráticos que otros, pero ha sido siempre una de sus banderas. Entonces, tanto el sindicalismo independiente es el que se forma aparte o al margen del sindicalismo corporativo o las corrientes democráticas dentro de los sindicatos corporativos han buscado y han llevado a la práctica a lo largo de décadas la democracia, aún sin que hubiera una normativa institucional que los obligara a ello, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la CENTE, ¿no? Que ha trabajado dentro de un sindicato corporativo y ha fortalecido una corriente democrática del sur al norte, empezando por el sur, ¿no? Empezando, si no me equivoco, en Chiapas. Uno de los primeros movimientos post-revolucionarios y, digamos, post-cardenistas que buscaron hacer efectiva la democracia en su sindicato fue el movimiento ferrocarrilero, ¿no? El movimiento ferrocarrilero encabezado por Valentín Campa y Demetrio Vallejo allá entre el 58 y 59, ¿no? Ya desde ahí vemos la conciencia de que la independencia para ser efectiva debe de ir acompañada con la democracia. En los años que se llaman de la insurgencia sindical, que son los años 70 del siglo pasado, los sindicatos universitarios, por ejemplo, el STUNAM o el CITUAM, pusieron la democracia interna en el centro de su organización. Es decir,
desde que se forman, van a tener entre sus banderas no solo la independencia, sino una democracia que vaya más allá de elegir a sus representantes, ¿no? Porque es una democracia, una concepción de la democracia como muy limitada, ¿no? Muy electoral. La democracia sindical pues va acompañada de la idea de la asamblea. En el 79 pues surge la CENTE, ¿no? Que es esta coordinadora nacional de trabajadores de la educación que busca, su principal objetivo es democratizar al Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación. De hecho, por eso se les llama los maestros democráticos, ¿no? La que sigue, por favor. Creo que se salió. Hola. Eh, pero además de esta lucha por la democracia cotidiana desde las bases de nuestro país, hay a lo largo del siglo XX toda una normativa internacional sobre la importancia de la democracia sindical. Y yo creo que la organización más importante para este efecto es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que se funda en 1919 y posteriormente se convierte en la agencia especializada de la ONU dedicada a promover los derechos humanos laborales. Y México es parte de la OIT, es parte de la OIT desde 1931, ¿no? Entonces México se suma a la OIT y al sumarse a la OIT debe de cumplir con los acuerdos que se hacen ahí. Por eso nuestra Constitución, el artículo 133, fue reformado, porque en un principio el artículo 133 de la Constitución decía que la ley máxima de nuestro país era la Constitución mexicana y las leyes que desarrollara el Ejecutivo aprobadas por el Congreso. Ese artículo 133 ha sido modificado, fue modificado en 1934 para añadir que la ley suprema en nuestro país no es solo la Constitución, sino también los tratados celebrados por la Presidencia de la República, siempre y cuando sean aprobados por el Senado y que no contravengan lo dispuesto en la Constitución. Es decir, hay un grado de superioridad en los acuerdos y convenios que México apruebe de la OIT. Entonces, ya se vuelve lo que se firma con la OIT, lo que se acuerda con la OIT, se vuelve vinculante y se vuelve parte de la ley suprema en nuestro país, incluso por arriba de las leyes estatales, ¿no? Es decir, que los convenios de la OIT, cuando son ratificados por México, tienen validez jurídica plena y superior. ¿Qué quiere decir esto? Que México está obligado a cumplir aquellos acuerdos que ratifique, lo cual, pues, no siempre pasa. La que sigue, por favor. Aquí una pregunta que nos devuelve a nuestro día a día como sindicalistas. ¿En qué documento sindical se establece la normativa básica para la normativa interna? En nuestros estatutos, ¿no? Entonces, en el documento de los estatutos de cada sindicato, pues se establece qué forma tiene la democracia dentro de nuestra organización. Y la siguiente pregunta es, ¿los sindicatos hoy en día tienen total libertad en el diseño de su normativa democrática interna? No sé, sí, no, más o menos. Exacto, sí, con ciertos límites. Es decir, hay algunas disposiciones que el sindicato no puede colocar porque contravienen a la ley superior. Es decir, los límites de la libertad en el diseño democrático de un sindicato son los que impone la Constitución, la Ley Federal de Trabajo. No puede haber disposiciones que la contravengan, porque eso sería romper con la jerarquía y la armonización jurídica. La que sigue, por favor. Si bien es cierto, pues nuestros estatutos son nuestra ley interna, nuestra constitución interna y se elaboran con autonomía relativa, pues sí deben de respetar estas normas, estas disposiciones básicas a nivel federal. Pues, ¿para qué sirven los estatutos? Yo siempre digo que es como nuestra constitución interna, ¿no?
es nuestra ley general para dar forma y estructura a nuestro sindicato. También sirve para darle contenido a la idea de democracia, ¿no? Justo lo que hablaba al principio, ¿no? Que esa democracia tenga carnita, tenga operatividad, cómo se lleva a cabo la democracia al interior de nuestro sindicato. También sirven para conocer nuestros derechos y obligaciones, no como trabajadores, sino como sindicalizados, ¿no? Así como tenemos derechos y obligaciones como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos derechos y obligaciones como trabajadores y trabajadoras, pues también tenemos derechos y obligaciones como sindicalizados, ¿no? Como agremiados a nuestro sindicato. Algo muy importante es que lo que ahí se establece es vinculante, es decir, que tiene para todas las personas que estamos sindicalizados una fuerza obligatoria y legal. Por ejemplo, las sanciones, ¿no? Ahí vienen las sanciones y se tienen que acatar. ¿Quiénes se rigen por esos estatutos? No necesariamente todos los trabajadores de un centro laboral o de una empresa, sino aquellos que están afiliados al sindicato, sin excepción ni fuero, ¿no? Esto incluye a las personas que estén en las directivas en algún momento. La que sigue, por favor. Y aquí solo pues un repaso, ¿no? De la jerarquía normativa y bueno, no sé si hay abogados, a lo mejor tiene un nombre más técnico, pero yo le llamo armonía legal en México, es decir, el principio de no contradicción entre una ley local específica y las leyes federales o leyes más amplias. Entonces, la ley máxima en nuestro país, pues sigue siendo la Constitución mexicana, pero abajito, apenas abajito, no muy abajo, están los tratados y acuerdos internacionales. Casi están a la par, siempre y cuando estos tratados no contradigan lo que dice la Constitución mexicana, ¿no? Entonces, esto incluye a los convenios ratificados por el gobierno mexicano de la OIT. Debajo de esos están las leyes federales, por ejemplo, en este caso, la Ley Federal del Trabajo, y debajo las leyes locales, por ejemplo, las constituciones estatales, y abajo están los estatutos sindicales, ¿no? Y bueno, ahí puse un par de patitas, por ejemplo, la primera patita azul es que de las leyes federales, en este caso, en la actualidad, surge el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el único encargado de registrar, revisar los estatutos sindicales, ¿no? Entonces, los estatutos que hacen los sindicatos deben de ser llevados al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y aquí hay algo interesante porque los revisa y los aprueba o no los aprueba, ¿no? Y hay gente que dice que hay una controversia, ¿no? Porque limita un poco la autonomía sindical. Hemos conocido casos, Cucho sabe mucho más de esto que yo, donde las autoridades han rechazado los estatutos, ¿no? Porque no se apegan al esquema que ellos tienen. Hay un manualito ahora, a raíz de la reforma laboral, hay un manual de estatutos, ¿no? Entonces, procuran que se apeguen a ese manual de cómo formar los estatutos sindicales. Pero también en las leyes locales tenemos los centros locales de conciliación laboral. La que sigue, por favor. Entonces, aquí voy a hacer un repaso muy a grosso modo de las disposiciones de la OIT que México ha aceptado, que ha ratificado, y nos vamos a preguntar si esas disposiciones realmente se han cumplido. El primero sería el convenio 87 sobre libertad sindical y protección al derecho de sindicalización. Este fue formulado por la OIT en 1948 y muy rápidamente, en 1950, fue ratificado por México, aunque en realidad entró en vigor hasta 1951. Y es importante esto porque hay que recordar qué estaba pasando en México en los años 50 en nuestro país. Es decir, cómo estaba la salud de la democracia en nuestro país y cómo estaba la libertad sindical en los años 50. Para quienes conocemos la historia reciente de nuestro país, pues sabemos que en nuestro país no había democracia ni electoral ni prácticamente sindical y que aquellas fuerzas políticas que buscaban abrir la puerta a la democracia eran reprimidas, eran detenidas, ¿no? ¿Qué dice el convenio 87 que ratificó México en 1950?
que las organizaciones de trabajadores, bueno, también habla de los patrones, pero aquí no nos interesan los patrones, ¿no? Las organizaciones de trabajadores tienen derecho a elegir libremente a sus representantes. Tienen derecho, además, de redactar sus propios estatutos y organizar su administración sin injerencia del Estado, ni tampoco de la empresa o el centro de trabajo, ¿no? Además, establece el derecho a afiliarse libremente al sindicato. Ahí pondría un antecedente que fue el apartado D de la Declaración de Filadelfia de 1944. Ahí nada más rápidamente. La Declaración de Filadelfia fue un documento hecho por la OIT y que en el mismo momento que se hizo, todos los países miembros de la OIT debían de aplicarlo. Y también se hablaba ya de libertad sindical. Entonces México lo ratifica y dice, claro, aquí en nuestro país, por supuesto, que vamos a respetar la libertad sindical, vamos a respetar la democracia, las organizaciones de los trabajadores. La que sigue, por favor. Sin embargo, pues la realidad fue distinta. No sé si ubican a estas personas que están en la foto o lo que está ocurriendo en ese momento, en esa imagen. Son dos personas, dos trabajadores, dos dirigentes sindicales que están saliendo de prisión. Están saliendo de Santa Marta, Catitla. La que sigue, por favor. Es una foto tomada el 29 de julio de 1970. Demetrio Vallejo y Valentín Campa, los ex líderes del sindicato ferrocarrilero de los que hablaba de los años 50, abandonan la penitenciaría de Santa Marta, Catitla, allá en el oriente de la ciudad, después de 11 años de prisión por buscar la democratización del sindicato ferrocarrilero. De hecho, pues de ahí viene la palabra charro, ¿no? El nombre de charro, porque el líder del sindicato ferrocarrilero contra el que ellos peleaban, se le conocía como el charro, ¿no? Porque iba vestido de charro, ¿no? A los eventos sindicales. Y de ahí se le quedó el nombre de charro como apelativo a todos estos dirigentes sindicales vitalicios, antidemocráticos, etcétera. Esta es una foto que publicó el INERM y está en el Archivo General de la Nación. Entonces, por un lado, el régimen firmaba convenios donde se comprometía a respetar, y no solo respetar, sino a fomentar, alentar la democracia sindical, la libertad sindical, y al mismo tiempo tenía presos, en algunos casos, durante 11 años, aquellos que buscaban hacer efectiva esa libertad sindical. Yo creo que si algo supo hacer con mucha habilidad el régimen priista fue simular hacia afuera, ¿no? Hacia afuera el régimen priista se podía presentar incluso como socialdemócrata, ¿no? Como defensor de los derechos humanos, como alguien que rescataba a personas que corrían riesgo en las dictaduras del Cono Sur, el caso chileno es emblemático, pero hacia adentro era totalmente antidemocrático, pero además de antidemocrático, cada vez más represor y corrupto. La que sigue, por favor. Durante décadas, las personas, los trabajadores y trabajadoras que se organizaban, decían, oigan, no estamos intentando hacer algo fuera de la ley en términos sindicales, solamente queremos que se cumpla lo que México ya avaló, las disposiciones de la OIT, porque recuerden que había toda una política, bueno, había y sigue habiendo, de estigmatización de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales, como que eran, ya saben, ¿no? Comunistas financiadas por la Unión Soviética, que venían a desestabilizar el país. Esto no solo lo hizo Díaz Ordaz, ¿no? También lo hizo Echeverría, etc. Entonces decían, no, solo queremos que México cumpla lo que ya firmó, lo que ya avaló, que son las disposiciones de la OIT. Entonces, las distintas oleadas por la democratización y la independencia sindical buscaban ampararse en la normativa internacional respaldada por el Estado mexicano, ¿no? Los sindicatos independientes que lograron fundarse antes de la reforma de 2019, porque por supuesto hubo sindicatos independientes que se lograron formar, sin excepción yo diría, tenían además de la independencia en sus estatutos la democracia, ¿no? Porque era lo que los hacía diferentes al corporativo, al charro, ¿no? Decían, no solo no vamos a aliarnos con la empresa
o con el gobierno, sino que además aquí va a haber democracia, que va a tener forma de elección, de voto directo, pero también de que la asamblea es una instancia superior de toma de decisiones. La que sigue, por favor. Luego está la declaración de 1998. Ya en los 90, cuando el régimen priista está cambiando, ¿no? Ya en el 98 ya no es el PRI anticomunista de los 70, de los 60, ya cayó la Unión Soviética. Acá ya es un PRI neoliberal, ¿no? Es un PRI de la privatización, es un PRI que cada vez le importan menos los sindicatos charros, es un PRI que se ha tenido que abrir a un pequeño proceso de alternancia política, ¿no? Para el 98 ya en la Ciudad de México gobernaba el PRD, por ejemplo, con Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, ahí el gobierno de Zedillo, pues respalda la declaración del 98, que nada más dice 4 puntos, la declaración del 98. La pueden googlear, es muy breve, y dice, todos los países miembros de la OIT deben de respetar estos 3 puntos. 1, libertad de asociación y libertad sindical. 2, eliminación del trabajo forzoso. 3, abolición del trabajo infantil. 4, eliminación de la discriminación. Y la OIT dice, bueno, todos los países miembros deben de hacer acciones concretas para que esto se haga realidad en sus países. Por eso la OIT incluso dispuso financiamiento y asesoría técnica para que los países transitaran a la democratización sindical. Eso en América Latina era bien importante porque la mayoría de los países venían de la destrucción de la vida democrática. Venían de dictaduras militares financiadas por Estados Unidos, venían por guerras internas brutales como en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, etcétera. Bueno, Nicaragua fue un caso distinto. O venían del caso mexicano, que es peculiar, porque no es ni una dictadura ni una guerra interna, pero sí un régimen autoritario de partido único, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, la democracia en general en esos países estaba como en escombros, ¿no? Había que reconstruirla. Y la OIT decía, va, pues yo pongo lana, pongo asesoría técnica para que la democracia sindical se haga realidad. México firmó, pero no se hizo realidad. No sé si recuerdan estas imágenes de cuándo fueron. Pues no se ve mucho por la luz. O sea, si le bajo a una de estas. 2013, exacto. No sé. ¿Quieres comentar? Son de 2013, ¿no? Del contexto de la reforma educativa. Es de la CENTE, el desalojo del Zócalo. Exacto. Son fotos de 2013, cuando la CENTE, que es la Coordinadora Democrática de Maestros, se resiste a lo que se llamó reforma educativa, pero era más bien una reforma laboral punitiva, ¿no? Entonces la CENTE se moviliza con ese músculo que la caracteriza y hace manifestaciones. Por ejemplo, acá dice, la reforma educativa no solo afecta a los maestros, sino que también afecta al pueblo. La que sigue, por favor. Hace una acampada en el Zócalo que es desalojada violentamente por el gobierno. Entonces, de nuevo, hacia afuera, México firmaba los convenios, las disposiciones de la OIT referentes a libertad y democracia sindical, pero en la vida interna seguía reprimiendo a los sindicatos independientes y premiando a los sindicatos corporativos. Pero cada vez más le van a interesar al gobierno mexicano menos los sindicatos corporativos, porque son caros, hay que pagarle a los líderes corruptos todo el tiempo, y les interesaban más los sindicatos blancos, que no existen. Los sindicatos blancos solo existen en papel, ¿no? Son estos sindicatos que se hicieron mucho después de la firma del TLC, donde para atraer a la inversión privada te decían, mira, te vendo el terreno, te vendo el uso de suelo, y es más, esta nave industrial ya viene hasta con sindicato. Ya viene incluido en el paquete, nada más que ese sindicato pues, no existe, ¿no? Y los trabajadores ni se enteran que tienen sindicato. Hay sindicatos blancos que son, no blancos, son transparentes, porque ni siquiera le cobran cuota sindical a los afiliados. Entonces no te enteras, aunque recibas tu talón de pago, tu nómina, no viene ningún descuento sindical, porque en lugar de dar esa cuota, se la dan al abogado que representa a ese sindicato.
En teoría, esos sindicatos ya no existen después de la reforma laboral. Ya Huicho nos contará. La que sigue, por favor. Y el último convenio de la ONU, digo, de la OIT, que México firma y que tardó, este sí se resistió mucho. Este convenio 98, que no hay que confundirlo con la del 1998, este se llama convenio 98, pero es muy anterior, es de 1949. La OIT desarrolló este convenio en el 49, lo implementó en el 51, pero México se resistió a firmarlo. Dijo, no, eso yo no lo firmo porque me pone en aprietos. ¿Saben hasta cuándo México ratificó este convenio 98? Hasta 2018. Y este convenio data de 1951. Yo creo que tendría que escarbar un poquito más, que tiene que ver con hacer los preparativos para la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral de 2019, que retoma muchas de las disposiciones de este convenio, ¿no? Si ustedes leen la reforma laboral, pues muchas de las ideas de las disposiciones que están ahí plantadas vienen de las disposiciones que hemos estado viendo de la OIT, pero ahora trasladadas al derecho mexicano. Este convenio, adoptado por México en 2018, establece, 1, la protección a la libertad de asociación; 2, así como la autonomía de las organizaciones de trabajadores, es decir, contra el corporativismo. Eso explica por qué no lo firmaba México, porque el corporativismo era uno de los músculos del PRI, ¿no? El corporativismo sindical, obrero, pero también campesino. Sin esa fuerza, el PRI no tendría el control que tuvo durante tantos años. También, por ejemplo, este convenio prohíbe los despidos por motivos de participación sindical, que eran moneda de cambio en la vida de los trabajadores, ¿no? Te empezabas a organizar y te despedían por organizarte, ¿no? Hoy se supone que eso no se puede hacer, pero las empresas siempre buscan estrategias, ¿no? Prohíbe, bueno, ya. Varias de estas disposiciones fueron después retomadas por la reforma laboral de 2019. La que sigue, por favor. Un ejemplo en el campo de la educación, aquí no me voy a meter mucho porque ustedes saben más de ese tema que yo, es el caso del SUTIEMS. El caso del SUTIEMS es importante porque es un ejemplo de cómo los sindicatos independientes no solamente reivindican la independencia, sino también la democracia y una postura política, que aquí en este caso es una postura político-educativa, ¿no? El SUTIEM se forma el 26 de agosto de 2006, si no me equivoco, una asamblea de 200 personas trabajadoras, pocos años de la fundación del IEMS. Se funda el IEMS para atender a jóvenes que querían estudiar en la Ciudad de México, pero que no tenían lugar en el sistema de educación pública, ¿no? A los pocos años, los trabajadores del IEMS se organizan, los trabajadores y las trabajadoras, y forman su sindicato. Y se crea bajo algunos valores bien importantes, que es el sindicalismo independiente y democrático. Pero también está en su acta constitutiva. Marcó distancia con el gobierno local, aunque reconoce los esfuerzos del gobierno local por crear esta institución educativa, reconoce y avala el modelo educativo que propone el gobierno local, pero dice, hay que marcar distancia, somos independientes del gobierno pues en ese momento era López Obrador, ¿no? Pero también del gobierno federal, en ese momento del PAN, y de las autoridades educativas. Dice, este sindicato, para ser realmente independiente, debe de mantener la distancia con quien lo creó y también con las autoridades educativas. Además, se forjó para defender el modelo educativo en un contexto de embestida neoliberal, que como sabemos, el neoliberalismo o la economía neoclásica para sus partidarios, el neoliberalismo no es solamente un modelo económico de privatización y liberalización comercial, sino que es un modelo ideológico. Es un modelo ideológico que alienta el individualismo, la competencia, la fragmentación social. Entonces, en su tiempo dicen, además de luchar por la independencia, los derechos laborales de los trabajadores, nuestra misión es el objetivo 11, si no me equivoco, del primer estatuto, es defender el modelo educativo. Y su lema era, o es,
por la educación y el trabajo dignos. Entonces ahí combinan dos luchas, la lucha laboral y también la lucha por la educación, pública, gratuita, laica. En 2009 obtuvo su primera toma de nota y si no me equivoco, aquí voy con mucho cuidado, ¿no? Si no me equivoco, ese mismo año también logró la titularidad del contrato colectivo de trabajo. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí solo recordar el objetivo 11 de los primeros estatutos del SUTIEMS, fomentar el desarrollo de una cultura democrática y sindical en todos sus afiliados. Y me parece una idea muy potente, porque nos recuerda que la democracia no son solo disposiciones, instituciones, mecanismos. Nos recuerda que la democracia es una cultura. Es una cultura que se practica día a día. Es una cultura que se fortalece en la discusión, en el diálogo, en la participación y en reconocer al sindicato no como una especie de nueva autoridad, porque a veces ocurre eso, ¿no? Que parece que el sindicato solamente es otra autoridad o una agencia de prestaciones, de apoyos, y se olvida que el sindicato es nuestra organización, ¿no? Que el sindicato existe solamente porque nosotros estamos ahí, nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, recuperar la idea de democracia al interior del sindicalismo es recuperar la identidad de sindicalista, de yo soy parte de este sindicato y la democracia la construyo yo, no solo exigiendo, reclamando, sino participando y construyendo, ¿no? Y eso me parece bien interesante de este punto 11. Más allá de la normativa, la formación de una cultura democrática siempre con apellidos. De eso nos hablará Huicho en la siguiente parte. Y creo que ahí yo lo dejaría. Bueno, todavía no concluimos con la charla, pero vamos a hacer un pequeño break y aprovechamos para, permítanme un segundito, para darles la palabra a nuestros compañeros del Monte de Piedad que vienen el día de hoy a compartirnos un mensaje. Permítanme presentarlos. Viene la compañera Esperanza Quiroz Nava y el compañero Miguel González. Adelante, bienvenidos. Buenas tardes, compañeros. Agradecemos a cada uno de ustedes también el interés que tienen ante esta escuela sindical. Agradecemos al Sindicato de Telefonistas por este espacio también, a la compañera Xochitl, al compañero del SUTIEMS, Alejandro Flores, por esta invitación. A nombre de nuestro secretario general, el licenciado Arturo Sayún González, les damos un total agradecimiento a este interés que tienen. Y de nuestro comité ejecutivo y de cada compañero que está en cada guardia en las 300 sucursales en todo a nivel nacional. Voy a sintetizar la información de lo que se está llevando en Nacional Monte de Piedad, lo cual ya cumplimos este 1 de mayo, 7 meses de estar en huelga. Ha sido una situación complicada, ya que el patronato no cede cuando nosotros ya tenemos legitimado un contrato colectivo de trabajo. Asimismo, ahorita estaba viendo las gráficas y nos llamó mucho la atención, demasiadas de ellas, porque pues tal parece que la patronal se las pasa por el arco de triunfo, cada una, porque en verdad todo lo que estamos viendo nosotros ya lo tenemos legitimado. Bueno, la principal causa del estallamiento de huelga son los movimientos escalafonarios, que nuestro contrato colectivo marca hacer una boletinación, pero se necesita hacer junto con el sindicato una comisión mixta para que sea completamente transparente, cosa que el sindicato no hizo. Perdón, cosa que la administración no hizo y lo hizo unilateralmente. Asimismo, ese fue uno de los mayores puntos del estallamiento de huelga, porque nosotros tenemos un sindicato independiente, pero pues el independiente nada más tiene el nombre porque es completamente dependiente de la administración.
una paréntesis rapidísimo, se imagino a los sindicatos españoles que se llamaban independientes y eran completamente charros, como les llamamos acá, ¿no? Pero bueno, ese sindicato cuenta con menos de 300 personas, ya lleva 8 años, pero al final ha sido la traba que nos pone la administración. Asimismo, esas plazas se les asignaron a ese sindicato y a las personas que se desafiliaron de él, de nuestro sindicato, dando menos de 300 plazas, pero las mejores plazas. Otra cosa es que nuestras plazas, pues la verdad no, hay algunas plazas que están por debajo del salario mínimo. Sí tenemos Prestación. sí tenemos unas prestaciones, la cual el aguinaldo es de 120 días, pero pues recordemos que hay unos salarios que están por debajo del mínimo, entonces pues ustedes verán que no sería mucho. No contamos tampoco con utilidades, nos tienen una caja de ahorro con tope. Asimismo, no tenemos hora de comida, compañeros. Eso es un punto que, bueno, pues creo que eso ya ni siquiera es humano, ¿verdad? Y si queremos comer, nos dan, dicen que media hora, pero sin dejar de atender al cliente. Pero pues, ¿qué pasa en ese momento? Pues que te regaña el gerente, ¿no? Que por qué estás comiendo en tu lugar. Entonces, bueno, esto fue también a través de que se firmó el convenio del 2024. Y aquí algo muy curioso que también pasó desde principios del 2022 y 2023, que a todos los secretarios generales regionales, bueno, hubo despidos injustificados y bueno, también a algunos delegados, por ejemplo, un ejemplo soy yo, también viví el despido del 2023, 2022-2023, y bueno, tal cual fue una parte de la patronal que nos hizo ser rehenes sindicales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, Montepiedad tiene comprado los medios de comunicación, porque pues nosotros no podemos pagar el salir en Multivisión o en TV Azteca o algo así. En estos momentos se está llevando una rueda de prensa. Si la gustan ver también, está por Amexi, en vivo, por vía TikTok e Instagram. Pero bueno, va a estar subida también. Bueno, principalmente esas son las causas del estallamiento a huelga y también ahorita la autoridad laboral nos hicieron inexistente, nos declararon inexistente la huelga porque la institución metió un amparo en febrero, en enero, perdón, y en febrero el amparo salió el fallo. Entonces, ¿qué pasa cuando meten un amparo? No se puede meter un amparo tras otro amparo, entonces el sindicato, nuestro sindicato democrático, eh, mete el proceso de revisión. ¿Eso qué hace? Alarga más este procedimiento de huelga, ¿no? Entonces las mentiras de que, pues sí, que es ilegal la huelga, pues no, porque sigue el proceso de revisión, el Tribunal Superior ya sería la última instancia, pero sabemos que la huelga va a ser declarada existente, confiamos en ella y bueno, también comentarles que esta huelga es sobre todo llevada por mis compañeras, porque la base es el 63%, es mujeres. Nosotros estamos de relleno porque ellas son las que se están aventando el tiro diario en las guardias, en el sol, en la lluvia, en la seguridad. Ya sabemos cómo es México y más en los países, en los estados del norte. Y pues bueno, vamos a estar pasando, igual si nos lo permiten, un botecito para que nos apoyen. También me gustaría darle la palabra a mi compañera, porque ella es de las personas que en verdad nunca me ha fallado en las guardias. Yo estoy muy agradecida con ella porque una persona que poco a poco se ha embarrado de todo esto que es la lucha sindical. Esperanza. No sé qué quieres que diga. Pues muchas gracias. Soy una de las personas que le da mucho trabajo hablar en público. Lo único que me resta es pues apoyo pues a nuestra lucha. Espero que nunca, nunca, nunca estén en la misma situación. Gracias por su atención. Ahora sí, continuamos con la segunda parte. Gracias.
Y bueno, un poquito se me vuelve interesante que haya coincidido que nos visiten los compañeros del centro, porque lo que preparé para esta segunda parte de la sesión tiene que ver con algunas reflexiones sobre, no ya como expuso Rigo, lo que dice la ley y las normativas, etcétera, sino el por qué es importante discutir y hablar de democracia en los sindicatos, ¿no? Y digo que porque qué bueno que coincidió que nos visitaran los compañeros del Monte, porque incluso, no sé si es en este caso, pueden ser ya los detalles de la huelga, pero entiendo, porque estábamos negociando en una sala al lado en el Tribunal Laboral con otro sindicato, que han tenido que ir a votar, a ratificar la huelga ante la autoridad, como una medida, entiendo yo, que han tomado distintas patronales para atacar el derecho de huelga. Es decir, tengo la huelga estallada de hecho, la patronal te la quiere declarar ilegal y una nueva herramienta como rebote de la reforma laboral es una nueva votación para ratificar la existencia de la huelga. Y las compañeras y compañeros de Monte, al menos una vez que yo recuerde, si no es que más en estos meses, han tenido que ir al Tribunal Laboral a votar ante el juez nuevamente la huelga. Y hoy los compañeros y compañeras de Tornel, también en huelga del Estado de México, están yendo a votar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, hasta el Ajusco, para defender el derecho de huelga que han ejercido. O sea, discutir el asunto de la democracia sindical no es una discusión que caiga nada más en el abstracto de lo que dice la ley, de un valor, de los valores, etcétera, sino sí tiene una importancia estratégica para la construcción de los sindicatos y de nuestras luchas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora yo en esta segunda parte es abrir algunas reflexiones generales, sobre todo para invitar a la propia reflexión, discusión, crítica, etcétera, ¿no? Pero sí me gustaría aclarar una cosa de inicio, y quizá lo remarque varias veces en la exposición, es que por suerte soy muy ignorante del estado de su vida sindical. Solo sé, bueno, que tienen un comité nuevo, que Xochitl, con quien hemos estado trabajando estas pláticas, pues tiene la cartera correspondiente a educación, pero por suerte no tengo la menor idea de en el proceso electoral que tuvieron, si hubo una planilla, 2 planillas, 5 planillas, si de los aquí presentes votaron por A, por B, por melón, por sandía, no lo sé. Y creo que es muy bueno que no lo sepa, porque las preguntas y reflexiones que voy a plantear las planteamos desde el SILAS, desde un poco lo que creemos que es el deber ser o un lugar al que debe de ir un sindicato. Y no es de ninguna manera una búsqueda de intromisión en la vida sindical de cada organización sindical. Esa la deciden sus afiliados. Y todas las organizaciones solidarias y aliadas tenemos que siempre respetar eso, ¿no? Entonces, bueno, con esas aclaraciones hechas, la siguiente, por favor. Yo voy a tratar 5 puntos. Una, 2 palabras más sobre el asunto de esta nueva reforma, un poco como puente a lo que estaba diciendo y exponiendo Rigo. Segundo, hablar de los múltiples significados de esta palabrita llamada democracia, que como muchas otras, todo mundo la tiene en la boca, pero nadie realmente nos detenemos a pensar por su importancia y qué significa. Una cosa que le puse democracia con apellidos, su esencia o la esencia democrática contra otro problema que sería la eficacia de una organización sindical en este caso, y finalmente la importancia estratégica de la democracia sindical. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, como ya decía Rigo, la reforma laboral del 2019 sí cambió las reglas del juego en términos de cómo funciona la vida democrática y la vida sindical y laboral en el país.
son cambios muy importantes en la ley, y creo que no hay que demeritarlos, porque logró que muchas de las cosas por las cuales el movimiento sindical había estado luchando toda la vida se volvieran ley. Como por ejemplo, algunas de las más importantes, los recuentos por titularidad, es decir, cuando quieres quitar a un sindicato charro y poner a un sindicato auténtico, la votación antes se hacía cantada, ¿no? Hay muchas anécdotas de cuando querían cambiar de sindicato, pues hacían la fila y estaba el juez, el representante de los charros y el representante de la antigua Junta de Conciliación, y le preguntaba, trabajador, fulanito de tal, ¿por qué sindicato vota? ¿No? Y tenía que decir por melón o por sandía, ¿no? Obviamente eso fortalecía toda la estructura de control corporativo y de miedo, ¿no? Y hacía muy difícil, o sea, se necesitaba mucho valor de las y los trabajadores para ir y decir, yo ya no quiero estos charros y quiero un sindicato de a de veras, ¿no? Ahora esos procesos tienen que llevarse a votación mediante urnas, por voto personal, libre, directo, secreto, con la casillita como en las elecciones federales, tachar la boleta, secreto, etcétera, ¿no? En ese sentido hay grandes avances. También lo mismo para avalar o no una huelga, avalar o no un convenio de revisión contractual, cambiar las directivas sindicales. Los sindicatos, por lo que decían hace rato, no, un sindicato independiente no es nada más de nombre, sino es de hechos, ¿no? Y se puede llamar como quiera, pero un sindicato independiente y democrático es el que no necesita la ley para elegir democráticamente a sus dirigentes, ¿no? Para tomar en cuenta eso como un valor fundamental, ¿no? Sin embargo, esos avances, después de más de 5 años de que entró en vigor la nueva reforma laboral, creemos que ese nuevo modelo se está estancando, sobre todo en el asunto democrático, porque estas nuevas instituciones, en mi opinión, se enfocan en cumplir la formalidad de lo que dice la ley y no en el espíritu democrático que viene, ¿no? No sé si, por ejemplo, aquí hay alguien que haya estado comisionado en cargar los trámites sindicales ante el portal del Centro Federal, el dolor de cabeza que es, porque si el Excel no viene en por ejemplo, para actualizar el padrón de afiliados, si el Excel no viene en el formato de Excel con el tipo de letra y no sé qué que pide el centro, te echan atrás el trámite y una consulta, una revisión salarial, contractual, una cambio de directiva se puede echar abajo, ¿no? Y el interés de estos nuevos funcionarios ha sido que mientras cumplas con el paso ABC en la forma, todo bien. Y eso ha abierto, en nuestra opinión, la posibilidad a una fuerte simulación de democracia sindical, que es lo que ha hecho la CTM, la CROM, la CROC, todo el sindicalismo corporativo. Es decir, que cuando salió la reforma laboral, todas las centrales charras tradicionales se ampararon, metieron como 60 amparos para evitar que entrara la reforma laboral, y ahora que entró la reforma laboral y que ya es un hecho legal, pues están muy felices ahí tomándose fotos. Marat, el secretario de Trabajo, con Tereso Medina, uno de los peores mafiosos de la CTM, violento gángster, porque ya le encontraron la vuelta, porque ya mientras cumplas con la formalidad de mostrar un acta que diga, según el artículo tal de la ley, la consulta se llevó a cabo de acuerdo a la democracia, tal, estamos del otro lado, ¿no? Y al mismo tiempo, esta nueva ley sigue siendo perfectible. Por ejemplo, les recomiendo que busquen y lean lo que se llaman los lineamientos de democracia sindical del Centro Federal, que son los criterios que usa el Centro Federal, y así lo pueden buscar, lineamientos de democracia sindical, y sale rápido, y son los criterios que tiene el Centro de Conciliación para cómo hacer una consulta, una votación, etcétera, etcétera. Y ya nos ha tocado, no me voy a meter ahora en detalles, pero hay incluso contradicciones entre lo que dicen esos lineamientos y la ley, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Y hay un segundo problema, que en esos lineamientos que aparecen conceptos que no son del todo claros, como el de duda razonable. En los hechos, ¿eso qué ha significado? Que a los sindicatos democráticos e independientes
los procedimientos de cambio de directiva, revisión, etcétera, etcétera, nos los revisan con lupa, pero con lupa, y pueden incluir, y tienen la facultad de decir, hay una duda razonable de que el procedimiento democrático no cumplió con A, B o C, y vas para atrás, ¿no? Y en cambio, al sindicato de petróleos, a la mayoría del CENTE, etcétera, todos esos sindicatos hipercorporativizados hacen y deshacen tan campantemente, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? La siguiente, por favor. Y tiene que ver, creo, con este asunto de la democracia y sus significados. La siguiente. Porque, en mi opinión, democracia, como muchas otras palabras, como podría ser libertad, política, populismo, etcétera, es una palabra que todos hablan, que todos la usan, ¿no? Trump dice que Estados Unidos es el defensor de la democracia en el mundo, bombardeando, invadiendo países y haciendo golpes de Estado, pero dicen que ellos son la democracia, ¿no? Entonces, democracia es una de esas palabras que es muy fuerte, pero que tiene muchos significados y es muy importante entenderlos, creo, ¿no? Y aquí pongo tres posibles, ¿no? Por un lado hay una visión liberal que sería, por ejemplo, esta que decía que hace el Centro Federal, de que la democracia es donde hay elecciones. Hay elecciones, ya hay democracia, ¿no? Se queda solamente en la formalidad del procedimiento, ¿no? Mientras haya votaciones, haya papeletas, haya urnas, haya taches, haya un conteo, hay democracia, ¿no? Y que es una idea de democracia que creo que está muy en el ámbito de la vida social en general, ¿no? ¿Por qué hay democracia en México? Porque cada 3, 6 años vamos a votar. Pero hay cosas que luego, oye, pero tal cosa a mí no me consultaste, eh, no sé, etcétera, ¿no? Y luego además, esta idea de democracia, que es muy de la transición a la democracia, que agarraron algunos politólogos e historiadores, dicen que además democracia es la igualdad, o hacen una igualdad entre que haya democracia y libre mercado. El discurso de los Estados Unidos dice que ellos son la luz de la democracia porque, o que Occidente, lo que sea Occidente, es un país es libre si hay elecciones y hay libre mercado, o sea que las empresas pueden hacer y deshacer a como quieran, ¿no? Y junto con esa hay una visión que yo diría es una visión posmoderna muy individualizada de la democracia, que se asemeja a los criterios de mercado. O sea, democracia es cuando tienes libertad individual de elegir nada más. ¿Y elegir entre qué? Entre Pepsi y Coca-Cola, ¿no? O dicen que Estados Unidos es democrático porque tienen elecciones y cada 4 años eligen entre demócratas y republicanos. Fíjense cómo ahí hay una lógica muy apegada a un discurso neoliberal de el elector como un consumidor. Y el consumidor es el que decide si compra Pepsi o compra Coca-Cola, no un ciudadano activo, no una ciudadanía activa, crítica, consciente, mucho más amplia, ¿no? Y en ese sentido creo que deberíamos de partir más bien de una visión de democracia que parte primero de un hecho concreto, que es que los trabajadores somos la mayoría de la población, las y los trabajadores, y por lo tanto nuestros intereses deberían de ser prioridad para la sociedad, ¿no? Y de ahí la siguiente, por favor. Pensar en una democracia con apellidos. Creo que hay que pensar la democracia así, ponerle apellidos, porque algunos historiadores, comentaristas, politólogos dicen, no, es que la democracia es neutra, como si fuera el Espíritu Santo, ¿no? Y democracia sin apellidos. Y lo que están diciendo realmente es que para ellos democracia solamente es esta formalidad, ¿no? El puro cascarón. Yo pienso que hay que ponerle apellidos, ¿no? Y desde el mundo sindical, pues partir de 3 elementos. Uno, partir de lo que significa en su origen epistemológico la palabra democracia, poder al pueblo. El poder, la capacidad de decisión reside en el pueblo. En el caso de un sindicato, pues el poder es de los afiliados y de las afiliadas, ¿no? Esa es la fuente originaria de todo poder. Segundo,
la democracia también debe de permitir definir niveles de responsabilidad, sobre todo en un colectivo tan grande como es un sindicato, ¿no? Obviamente necesitamos dividir tareas y dividir responsabilidades y dividir también los marcos de toma de decisión, porque no podemos caer en la ilusión de, por ser muy democráticos, están consultando a toda la base, absolutamente cada detalle, ¿no? Por poner un ejemplo, para hacer esta serie de 4 cursos, la compañera responsable de la cartera de educación, bueno, tenía la responsabilidad y el mandato de organizar cursos de formación sindical. Que si con Silas o con alguien más, que si hoy miércoles o mañana jueves, que si aquí en Telefonistas o en algún otro espacio, etcétera, son decisiones que va tomando, bien, mal o regular, las personas encargadas de operar ese elemento, y hay niveles de decisión, ¿no? Y después de que acabemos el ciclo, supongo en su asamblea general, en su comité ejecutivo, pues le dirán, compañera, estuvo muy bien el ciclo de formación, o no vuelvas a invitar a los del SILAS, que nada más nos aburrimos aquí, o lo que sea, ¿no? Y se recompone, se mejora y se hace la siguiente, ¿no? Y también pensar que la democracia es el origen de la autoridad para las y las personas con responsabilidad. Cuando uno va a negociar ante un patrón, ante la empresa, cuando uno va a tomar acuerdos con organizaciones sindicales aliadas, debe de tener, en mi opinión, la capacidad en ciertos márgenes de tomar decisiones, ¿no? Y después da cuenta, y en su momento dará cuentas a la base, ¿no? Pero, ¿cuáles son el marco de esas decisiones? Bueno, las que al mismo tiempo mi organización me mandata, ¿no? Entonces tiene que haber un diálogo permanente entre los afiliados, la base, y los distintos espacios de representación sindical en un ir y venir constante, ¿no? Y al mismo tiempo la democracia también es una herencia histórica del movimiento sindical, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que el sufragio universal y el sufragio femenino fueron demandas que tuvieron los sindicatos hace 100 años, 150 años. Las primeras grandes repúblicas democráticas que nos dicen que Estados Unidos, Inglaterra y Europa son los modelos de democracia, muy bonito, pero solamente podían votar los hombres y los hombres ricos, ¿no? Que tenían a partir de cierto nivel en la cuenta de banco, solo ellos podían votar. Y quienes exigían ampliar el sufragio universal a todo ciudadano y también a todos los géneros, en su momento fueron los sindicatos, ¿no? Por esta convicción de que somos mayoría en la sociedad. Y si somos mayoría las y los trabajadores, tenemos que imponernos. Y si no, no es democracia, ¿no? Y entonces ahí pensar también en otros apellidos de democracia, ¿no? La democracia representativa, por ejemplo, ¿no? Tener procedimientos para saber quién representa a la organización sindical para tal cosa, ante tal asunto o sobre tal elemento, ¿no? Sí, la directiva sindical en sus distintas carteras, también las comisiones mixtas, también en ir a política de alianzas, etcétera. Ahorita que hablaron las y los compañeros del Monte de Piedad, más que ellos individualmente, quien vino formalmente fue el sindicato del Monte de Piedad, ¿no? Y ahí siempre cuando uno va en representación hay una responsabilidad también de que no es lo que yo diga bien o mal, sino es la representación de mi organización, de mis afiliados, ante una comisión mixta, ante una negociación, ante una organización sindical aliada, ¿no? Y por lo tanto, también pensar la democracia en sus distintos niveles en el espacio social. Hoy, como decía, como hacía la recapitulación Rigo, tenemos más democracias y más libertades democráticas en muchos aspectos de la vida social. Podemos, al menos en la Ciudad de México y cada vez en mayores partes del país, podemos hacer una manifestación que en general no va a ser en automático reprimida, sin que deje de haber excesos, represiones, por supuesto, pero se puede hacer, ¿no? Ya no pasa en la ciudad, como creo que le pasaba a la generación de mis padres, que si un hombre andaba con el cabello largo, lo levantaba la policía, ¿no? Estamos avanzando en ciertos aspectos. Siempre es contradictorio y siempre hay algo más que avanzar. Pero fíjense cómo en el ámbito laboral es en los lugares en donde menos democracia hay. Ahí es el patrón y tú tienes que obedecer y se acabó, ¿no?
Y si hay un buen sindicato, pues hay algunos espacios en comisiones mixtas, en la negociación, etcétera, etcétera, donde se pueden negociar ciertas cosas, ¿no? Pero el patrón a veces tiene la facultad legal de decir, yo voy a hacer esto y se acabó. Y si tú no me obedeces, es causal de despido, ¿no? Ahí hay un problema también de democratizar el mundo del trabajo y el mundo laboral, ¿no? Que es ni más ni menos el corazón de la sociedad, pienso yo, ¿no? Y entonces estamos muy lejos de democratizarnos, ¿no? Todavía. La siguiente, por favor. Y entonces la siguiente. Entonces, creo que hay que pensar también una dialéctica compleja entre democracia y lo que nosotros decimos eficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el sindicato es el representante legal y también político, simbólico y moral de los trabajadores. Como decía Rigo, hay sindicatos que solamente se quedan en ser la persona moral, en hacer el trámite de registro, y ya tengo mi RFC como sindicato, pero un sindicato auténtico va en otro sentido, ¿no? Tiene también como objetivo negociar las condiciones de trabajo ante los trabajadores, ante los patrones, ¿no? Y tiene también los objetivos de defender cotidianamente el respeto a los derechos laborales y también de construir alianzas. Entre otros, son estos de los principales objetivos de un sindicato. Eso, contrastado con cierta visión de democracia, tiene un problema, porque, como decía hace rato, en la política sindical es muy importante quién toma las decisiones, cómo las toma, cuándo las toma, ¿no? En ese sentido, los mandatos y las tareas que cada quien en su papel dentro de la organización tenga son importantes. Por ejemplo, nos ha tocado acompañar ciertos procesos de revisión contractual y estando ya en la noche, a las 11 de la noche en el tribunal, después de un montón de horas de negociar, llega la empresa y dice, pues te ofrezco tanto, pero si no me lo aceptas ahora, retiro la oferta de la mesa y se nos cae la negociación. No sé si aquí haya compañeros que hayan estado en esos procesos de negociación y se enfrentan a esas dificultades, ¿no? Es importante, creo, en mi opinión, que esas comisiones o quienes enfrenten esas decisiones tengan dos cosas. Uno, la responsabilidad de saber el tipo de decisiones que pueden y no pueden tomar y en ese marco, la facultad de poder tomarlas, ¿no? Y poder decirle a la empresa en media negociación, ok, sí te lo acepto, ¿no? O no te lo acepto, lo que sea, pero que pueda tomar la decisión y no decir, lo recojo y entonces hago la asamblea, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces nos vemos en 5 o 6 días, en una semana, y te doy una respuesta, ¿no? Eso le resta, en mi opinión, poder de negociación a un sindicato y una comisión. Porque cuando uno va a negociar, va y dice, patrón, si no me cumples con este pliego de demandas, te estallo la huelga tal día, ¿no? Y si uno, y es pues un poco como en el póker, en el ajedrez, tienes que estar mostrando fuerza ante el patrón. Y si cada cosa que sale en la negociación uno tiene que regresar siempre a mayor consulta, etcétera, el mensaje que se le manda al patrón es, pues estas personas con las que me estoy sentando no son realmente quien toma la decisión y me voy para allá, ¿no? Y entonces busco otras formas o lo alargo, etcétera, ¿no? Claro, eso no quiere decir que todo arreglo debajo de la mesa en lo oscurito es aceptable, por supuesto que no. Las comisiones, las representaciones, pienso yo, deben de estar claramente demarcadas. Para eso está el estatuto. Entonces el estatuto dice, esta cartera y esta cartera dentro del comité tiene estas funciones. Y estas son las funciones para las que es electa tal persona. Y entonces, sobre eso, esa persona, esa cartera tiene margen de acción, de decisión, etcétera, ¿no? Y una asamblea general puede decir, en esto vas bien, en esto vas mal, cambia el rumbo de esto, pero sobre todo para las decisiones estratégicas importantes, de largo plazo, de gran calado, ¿no? Y no cualquier decisión, ¿no? Yo sé que es fácil plantearlo en el abstracto, luego cuando uno lo aterriza, se vuelve complejo, ¿no? Porque entonces siempre uno puede decir, sí,
lo hizo bien, lo hizo mal, se cruza con si tal persona es de mi corriente sindical o es de una corriente contraria, etcétera, ¿no? Es un equilibrio complejo, yo sé, pero creo que debe de ser un principio sindical buscar mantenerlo. Un principio entre una cultura democrática permanente, institucional, y al mismo tiempo una eficacia que permita a una organización sindical a todos sus niveles responder ágilmente a los problemas que se le enfrentan, y eso implica capacidades delimitadas de toma de decisiones para cada actividad, ¿no? Encontrar ese equilibrio siempre es frágil y siempre es difícil, pero es una búsqueda, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces, ¿por qué creo que es importante hablar de democracia sindical, además de lo ya dicho? La siguiente. Primero porque el sindicato somos una institución colectiva. ¿Y qué nos mantiene unidos a los afiliados? Sí, nos mantiene unidos, que bueno, que compartimos el centro de trabajo y el patrón, sí. Pero, como decía Rigo, no hay ninguna ley que les obligue a seguir afiliados a una organización sindical, ¿no? Incluso hay casos, creo que uno de los más extremos es el caso de las y los compañeros del sector cultura, que como en la ley es relativamente fácil hacer un sindicato, me junto a 20 de mis cuates, hago mi acta constitutiva, hago mis estatutos y meto el registro y me lo dan, no sin dolores de cabeza o sin problemas, pero me lo dan, ya tengo mi sindicato. A veces es muy fácil caer en la tentación, y creo que ustedes mismos lo han atravesado, tienen más de un sindicato, entiendo, en el IEMS. Es un derecho, sí, pero ¿está bien siempre ejercerlo? Yo creo que idealmente no, porque si por una diferencia sindical de que yo quería ir con mi planilla al comité, perdí bien o mal las elecciones y entonces pues agarro mis canicas, fundo mi sindicato, etcétera, en el mediano plazo lo que pasa es que se genera una fragmentación y entonces tienes montones. Creo que el caso más extremo es el del sector cultura. Hay montones de sindicatos y entonces, o lo que decían los compañeros del monte, ¿no? Y eso debilita la fuerza laboral ante eso. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos entonces? Nos mantiene unidos a un sindicato, sí, que compartimos el patrón, el centro de trabajo, pero también la voluntad de que juntos, y no lo decimos porque suena bonito como eslogan, sino lo decimos porque sí es verdad, juntos, organizados, estamos en mejores condiciones para disputarle y para negociar con nuestro patrón que tiene a la ley de su lado, ¿no? Y a las instituciones de su lado. Nuestra fuerza es la bola, es la colectividad, es estar juntos, todos, la mayoría, ¿no? Y en cambio, y por lo tanto, mantenernos juntos, los patrones, su interés y por qué están juntos y tienen sus sindicatos patronales, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, su único interés es acrecentar sus ganancias y su rentabilidad. Y en función de eso, hacen sus cochupos y tienen sus grillas, y quién preside el Consejo Coordinador Empresarial y no sé qué. Sí, en nuestro caso está la defensa de nuestros derechos, sí, pero el sindicalismo también tiene una base de valores comunes como la solidaridad, la igualdad, la colectividad. Y por lo tanto, hacer efectivo eso pasa que porque estás afiliado a una organización y esa organización promueve esos valores. Y para promoverlos se necesitan canales de participación y se necesitan canales democráticos. Y en ese sentido hay que combatir el sentido común individualista, ¿no? La ley dice que yo me puedo afiliar al sindicato que quiera, ¿no? Pues entonces pues me afilio y luego me desafilio y luego me vuelvo a afiliar. Eso nos ha pasado con algunos sindicatos en la industria, ¿no? Que dicen, pues yo me desafilio para que no me cobren cuota sindical tal mes, me ahorro unos pesos, pero cuando viene una votación, cuando viene un proceso que pueden haber despidos, me vuelvo a afiliar para que me defienda el sindicato, ¿no? Pasa, ¿no? Y en sentido estricto, esa persona individualmente está en su derecho y nadie le puede decir por qué sí o por qué no afiliarse a una organización, pero tenemos que salir de ese sentido común tan egoísta y tan individualista, sin dejar de pensar en lo que nos conviene individualmente, por supuesto, y a nuestra familia, etcétera, de
romper espacios colectivos, ¿no? Entonces, hablar de democracia sindical implica también pensar en si tenemos o no, como organización, vías garantizadas para que todos y todos los afiliados participen. Es decir, criticamos a los charros porque se van a la cantina o al table con los patrones. No, y sí lo hacen, sí lo hacen. La CTM y todos estos lo hacen, ¿no? Bueno, perdón. Entonces, híjoles, ya, por eso decía al principio que no conocía y que no sabía y no quería pisar callos, ¿verdad? Este, pero vamos a decir, criticamos a los charros, a la CTM, a la CROC, etcétera, porque el abogado se reúne en lo oscurito con el patrón y toma acuerdos a espaldas de los trabajadores. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Nuestra organización no nada más lo critica, sino debería de tener una práctica contraria. Y no sé si valga la pena la pregunta, ¿no? Se tiene, más allá de lo que diga el estatuto, que es el punto de partida, se tiene o no los canales institucionales para garantizar la participación o estimular la participación de los afiliados, no sé. Y esto lo digo porque los comités ejecutivos van y vienen. Los comités ejecutivos tienen un periodo de tiempo, algunos se reeligen, etcétera, sí, pero eventualmente cambiará y vendrá una nueva representación en X años, en pocos, muchos, no sé, pero en X años vendrá una nueva representación, una nueva dirigencia y después vendrá otra y otra. Y sin embargo, entiendo que no son una institución que tenga mucha rotación, como podrían ser en los call centers o en otro espacio. Va a ser la misma comunidad laboral la que va a estar conviviendo pues hasta que se vayan jubilando, ¿no? La rotación al ser lenta, eso implica que hay que tener pues cierto sentido de responsabilidad colectiva sobre cómo manejar diferencias, cómo manejar conflictos internos, porque aquí vamos a estar y aquí nos vamos a estar viendo las caras en 20, 30 años hasta que nos jubilemos, ¿no? Esperemos, ¿no? Y sobre todo también porque los sindicatos fuertes también son sindicatos viejos, porque entre más tiempo tengan, van consolidando mecanismos de democracia y de institucionalidad que luego enfrentan otros problemas por el tiempo, sí es cierto, pero también, por ejemplo, una institución fuerte y longeva ya no tiene tanto el problema del caudillo, que había al principio, el que fundó el movimiento, había un dirigente sindical que era muy chingón, hablaba muy bien, era muy carismático, etcétera. Bueno, esa persona un día ya no va a estar. ¿Y qué va a pasar con el movimiento y con la lucha, no? ¿Qué va a pasar a largo plazo? Por eso los sindicatos grandes y longevos, por ejemplo, se me ocurre el Mexicano de Electricistas, llegó al punto de poder tener sus deportivos, varios edificios, etcétera, porque se pensó en largo plazo como una institución a largo plazo, ¿no? Claro, en su caso, pues el IEM se creó hace apenas 20 años, 30 años, ¿no? Por lo que ponía Rigo, el SUTIEMS está por llegar a los 20 años, ahí nos invitan al festejo de aniversario, pero tendrían que pensar en ese largo plazo, ¿no? En cuándo el SUTIEMS va a poder tener su deportivo, en alianza con otros sindicatos del sector, etcétera, ¿no? Que se implica comprar un terreno, hacer una proyección de ese largo plazo, ¿no? Y para eso tener democracia es importante porque se sale de la lógica de si el líder actual es bueno o malo, si está bien o mal. Todos los dirigentes son personas, se es perfectible, se cometen errores, hay comités ejecutivos mejores que otros, es la vida sindical, se va y viene, ¿no? Pero la democracia es una especie de candado de garantía para el largo plazo. Y también permite, y es el mejor antídoto contra la burocracia sindical.
la construcción de la burocracia sindical, en nuestra opinión, no es nada más, ni siquiera principalmente, si fulanito o fulanita le ganó el ansia, le ganó el ego, se le creció la uña y se corrompió individualmente. En la historia del movimiento sindical hay cientos de casos de dirigentes sindicales que se corrompen, dan el bandazo, etcétera, sí. Pero no tiene que ver tanto con si la persona estaba bien preparada o era buena gente o mala gente. Los perfiles individuales importan, pero si la organización sindical tiene los candados institucionales suficientes, se puede evitar esos problemas a tiempo, creo, ¿no? Y cuando pase, además, se pueden corregir, ¿no? Y salir nada más de la responsabilidad, sin exculpar a fulano o mengana si llega a pasar, por supuesto, ¿no? Sin quitar responsabilidad individual, pero democracia sindical implica también construir esos candados colectivamente que eviten que pase eso, que pasen esas burocratizaciones y por lo tanto pensar en la supervivencia a largo plazo. Y eso implica esta idea que yo diría es ciudadanía sindical. No ciudadanía de que somos ciudadanos neutros, etcétera, ¿no? Sino de que, como decía Rigo, democracia será una cultura en la que todos nos involucramos, todos asumimos responsabilidades a los distintos niveles que nos corresponda, y en función de eso, también se tendrán diálogos, pesos, contrapuestos, capacidad de decisión, capacidad de dar cuentas, revertir, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Y para finalizar, quisiera la siguiente, hacer un pequeño ejercicio. Creo que no se ve bien todo, pero a veces desde el SILAS hacemos este ejercicio para algunos comités ejecutivos, ¿no? Ahorita solo lo digo como preguntas, ¿no? Porque creo que no es el objetivo ahora responder, ¿no? O responder entre todas y todos. Hacerlo implicaría hacer una metodología particular, ¿no? Pero sí plantear las preguntas, ¿no? Por ejemplo, y lo hacemos en una escala, ¿no? Del 1 al 5, o mucho, poco, nada, etcétera, ¿no? Lo podemos diseñar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿la vida sindical cumple con la ley en sentido estricto? Sí, no, bien, mal, mucho, poco, regular, ¿no? Preguntas para hacernos, ¿no? Y no para responder ahora o tomar una decisión, etcétera, para hacérsela. Y quizá de ahí se desprende otra. ¿Se cumple con la ley porque lo dice la ley o porque hay una convicción institucional de garantizar democracia, participación, etcétera, ¿no? Sí, no, mucho, poco, regular, ¿no? Segundo, ¿se realizan asambleas regulares según los estatutos? Sí, no, mucho, poco, regular, ¿no? Y esas asambleas uno también podría preguntarse, ¿no? ¿Están bien hechas? O sea, no nada más de que quien lleva la mesa no se pone nervioso y no deja que se haga ahí un mercado, etcétera, sino están claros los puntos, más allá de lo que diga la ley. Están claros los puntos, la gente cuando asistimos sabemos qué se va a discutir, sabemos cómo se va a votar, cómo se van a tomar las decisiones, los acuerdos que se toman son claros, se respeta y se permite que todo el mundo hable sin abusar, etcétera, o sea, sin abusar del tiempo, etcétera. Todas esas cosas están bien hechas, sí, no, bien, mal, regular, podemos mejorar aquí, allá, etcétera, ¿no? Tercero, hay información cotidiana de los distintos niveles de representación a la base, y con eso no es que el secretario o secretaria general diga todos los días, hoy tuve una reunión, hoy hice tal, hoy subí, no, porque también es inútil e innecesario, y a mí qué me importa si se reunió a las 10 o a las 12 con A, B o C, ¿no? Pero sí se hace información regular de los grandes temas, hay canales institucionales que lo hacen, no sé si las comisiones de prensa o quien esté encargado de organización, etcétera, ¿no? Las comisiones mixtas operan como debe de ser. Hay muchos casos en donde las comisiones mixtas solamente se firma, se hace, pero tienen muchas facultades que a veces no se ejercen, ¿no? Por distintas razones.
nuestras comisiones mixtas o nuestras representaciones ante las comisiones mixtas operan sustantivamente más allá de la formalidad. Sí, no, mucho regular, esta sí, esta no, etcétera, ¿no? Hay canales institucionales para la participación y el diálogo entre los afiliados y la directiva sindical. O sea, yo tengo un problema en mi centro de trabajo individualmente y hay un canal institucional que no tiene que ver con si me llevo bien o mal con mi primer representante sindical en cuestión o si tengo el WhatsApp de no sé quién, sino hay un canal institucional que permite llevar cualquier tema por vías institucionales y que sea atendido. Sí, no, en esto sí, en esto no, esto hay que mejorarlo por aquí, por allá, no sé, ¿no? Hay también espacios y canales institucionales para dirimir diferencias, es decir, las organizaciones sindicales, pues son un espacio grande, amplio, somos diversos, y estaría hasta raro que nunca hubiera diferencias entre nosotros, ¿no? Pero está bien normado, está claro las reglas del juego, cómo se compite, por ejemplo, en una elección, cómo se hace la comisión electoral, etcétera. Es perfectible en esto, en aquello, en lo demás allá, ¿no? Porque eso permite que, bueno, si hay diferencias incluso de proyecto, pues vamos a la votación y la democracia es la democracia, el que gana, gana. Y si yo me quedo en la oposición, pues después diré, ya ven, tenía razón, ¿no? O lo que sea, pero hay esos canales están claros, ¿no? Y están claros que quien gana, gana y quien pierde, perdió, o es perfectible en esto o en aquello, ¿no? Hay buenos canales de rendición de cuentas, lo manda la ley, ¿no? Pero también no solamente de entraron 10 pesos, se gastaron 6, sino en la calidad de la información o se puede mejorar en la claridad de los mismos, porque tampoco es que todos los afiliados se pongan o nos pongamos a revisar todas las facturas de todos los gastos que hace la organización, si por eso hay una responsabilidad en quien tenga el cargo de finanzas, ¿no? Pero los datos son claros, son eficientes, los tiempos se hacen bien por el método digital o físico, el que sea, el que ustedes decidan, son los mejores, se pueden mejorar, sí, no, regular, ¿no? Siguiente, hay mecanismos institucionales para el manejo de faltas de disciplina, acoso sexual y violencia dentro de la organización. La ley dice que tienen que tener un protocolo, ¿no? Funciona bien internamente, están bien claras lo que no sé cómo se llamen acá, pero lo que sería la Comisión Autónoma de Vigilancia y Justicia, etcétera, funciona bien. Los canales para meter un caso son claros, las sanciones son claras, a tal acción corresponde tal sanción, etcétera, ¿no? En caso de violencia contra las compañeras, están claro garantizar la protección a la víctima, etcétera, que no se haga el chisme de qué es lo que pasó, sí, no, etcétera, no sé, ¿no? Son preguntas que tendrían que hacerse, ¿no? Hay acciones afirmativas para las compañeras trabajadoras afiliadas y para disidencias, es decir, institucionalmente, sin retórica de que porque fue el 8 de marzo a las mujeres, o más allá de esa retórica, se promueve y se estimula activamente como política sindical la participación de más mujeres, etcétera. Sí, no regular, se puede mejorar aquí o allá, de nuevo, ¿no? Y creo que y esto es importante porque partimos, cuando decía que criticamos esta visión liberal de democracia como si fuera el Espíritu Santo, esa visión además asume que sí somos completamente iguales. La ley dice que sí, una persona, un voto y jurídicamente, no importa tu género, tu edad, etcétera, somos iguales ante la ley, ante la democracia sindical, ¿no? Pero a los hombres se nos hace más fácil agarrar el micrófono y decir cualquier cosa que se nos ocurra, y por distintas razones estructurales e históricas, a las mujeres se cuesta más, porque además somos los que las criticamos más, ¿no? Si yo ahorita ya me equivoqué hace rato, pasa un poquito más por desapercibido, pero si una compañera habla, se equivoca, no se la acaba en la crítica, ¿no? Entonces,
esa igualdad legal tiene también que reconocer que hay una desigualdad social y estructural, ¿no? Igual para manejar las nuevas tecnologías, etcétera, pues también quienes tienen cierta edad ya tienen un problema estructural o una dificultad. Hay formas en las que el sindicato toma medidas para reducir en la medida de lo posible esas diferencias, si no, bien malo regular, ¿no? Y las últimas dos, ¿no? Las decisiones clave, y no solo porque lo marca la ley, como una revisión contractual, el estallido o el levantamiento de una huelga, etcétera, sí pasan en esencia por la base. O sea, cuando digo en esencia, no digo, como decía hace rato, que cada ofrecimiento, hasta en el punto porcentual que haga la empresa, se hace una consulta masiva a toda la base, etcétera. Pero si esencialmente se dice, vamos a revisar por esto, vamos a la huelga por esto, estallamos por esto y levantamos en estas condiciones, en esencia sí se hace el esfuerzo por la consulta a toda la base sindicalizada, en qué se puede mejorar, de qué manera, que sí, que no, etcétera, ¿no? Y por último, esta otra idea que se venía analizando, las personas que tienen representación de algún nivel en el comité, en alguna comisión, etcétera, están claramente delimitadas el marco de su acción, qué pueden y qué no pueden hacer, y al mismo tiempo tienen la facultad suficiente para decidir lo que les corresponda, con responsabilidad, etcétera. Pueden decidirlo con suficiente eficacia y eficiencia. Sí, no, en esta cartera sí, en este asunto sí, en este no, en este podemos mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y esta es una muestra, luego tenemos un cuestionario un poco más amplio, ¿no? Si quieren, en otro momento, de otra manera, se puede pensar hacer ese cuestionario, porque las respuestas se vuelven, y no es para decir, pues están muy mal y este sindicato no sirve, etcétera. No, es para construir, más allá de a veces las diferencias que también llegamos a tener, un diagnóstico de la institución sindical, de la institución sindicato. Y a partir de ese diagnóstico decir, bueno, aquí hay que corregir, aquí compañero o compañera, refuerza esto sí lo has hecho bien, esto mal, etcétera, y no en un asunto de andar señalando, ¿no? Sino en fortalecer una cultura institucional sindical. Porque, insisto, si la democracia es esta colectividad y es esta cultura, pues debe ir más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí cerraría yo este ratito. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por su escucha. Y bueno, se nos fue Xochitl, pero bueno, aquí estamos para comentarios, etcétera, ¿no? Muchas gracias, compañeros. Bueno, como no anda Xochitl, no sé, pero supongo que es el momento de comentarios, etcétera. Compañeros, bueno, de parte de los trabajadores de Nacional Montepiedad, les damos las gracias. En verdad, este tipo de clases son muy interesantes para que no estemos pensando como la patronal, porque al final nosotros somos base trabajadora y por nosotros ellos son millonarios. No sé si alguien tenga alguna duda acerca de la huelga, pues estamos aquí también para aclarárselas, pero de antemano muchísimas gracias también por su apoyo. Pues si hay preguntas, comentarios, les vamos pasando el micrófono para cualquier pregunta o comentario que tengan, compañeras, compañeros. ¿Contamos unas 2 o 3 o así varias, ¿verdad? Compañera. Gracias. Esta pregunta es para ti. Mencionabas al inicio que la ley del trabajo también debe de ser, o sea, se debe de considerar para crear el sindicato, estatutos, etcétera. Pero me llama la atención los compañeros porque dicen que no tenían o no tienen una hora de comida. Entonces, esto está marcado dentro de la ley del trabajo. Y entonces, ¿cómo es que la ley del trabajo puede pasar por alto este derecho
humano. Sí, bueno, para los dos, en nuestros estatutos sindicales del SUTIEMS, el comité ejecutivo tiene una duración de 2 años, sin posibilidad de reelegirse los que salen dentro de 2 periodos, es decir, dentro de 4 años. En algún momento algunos sindicatos nos han hecho como que esa observación, que nos dicen es que 2 años es muy poco tiempo, no se consolidan proyectos, nos interrumpen, los compañeros que llegan empiezan a tomar cierta experiencia y se les termina el tiempo. ¿Ustedes qué pensarían de esto? ¿Alguna otra pregunta o comentario para juntar una vez 3? Sí. Buenas tardes, pues bueno, desde acá. Pues muchas gracias por la plática, por la ponencia, clase. Ahora sí que me dio como que varias inquietudes. Y sobre todo la que más me resuena, y pues que creo que sonó a lo largo de toda la conferencia, fue la cuestión de democracia, ¿no? Cómo entenderla y cómo definirla. Pienso que ahora sí que en gran parte del background que ya tenemos generacionalmente, la idea de democracia que tenemos está muy, muy pegada a la cuestión liberal, ¿no? A esta cuestión que viene desde el siglo XIX, que es una asociación de voluntades de individuos libres, ¿no? Que bajo su racionalidad y bajo su reflexión y su libertad toman decisiones en conjunto por un bien común, ¿no? En teoría. Pero es precisamente una democracia en función de una identidad liberal, ¿no? Pensada generalmente, históricamente, en un hombre blanco heterosexual. Por ejemplo, en este caso, ustedes, ¿qué fundamentos encontrarían en la identidad actual del trabajador? Bueno, si es que de entrada consideramos que existe ya, porque creo que a mi juicio ese es uno de los grandes problemas que hay, que ya no existe una identidad obrera, no existe una identidad proletaria, sino que esa está más bien completamente desdibujada. Y en la actualidad, ¿qué podríamos rescatar de esa identidad que nos ayude a forjar un concepto de democracia propio? Porque creo que también inclusive tendremos que entrarle nosotros como sindicato a esa batalla cultural, ¿no? De podernos apropiar de ese concepto de democracia. Me gustaba acá la idea, esa democracia con apellido, ¿no? Una democracia popular, a lo mejor quitarnos el miedo otra vez a decir una democracia obrera, una democracia proletaria. Obviamente eso nos llevaría a discusiones muy profundas, inclusive dentro del mismo seno de los sindicatos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita se mencionaba la cuestión del voto. Bueno, la realidad es que los sindicatos por el voto femenino no hicieron mucho, hicieron más las sufragistas. Que después de eso ya la Segunda Internacional llegó y lo institucionalizó, ya fue otra cuestión, pero creo que también eso nos llevaría a nosotros como sindicatos a una reflexión más profunda y tratar de replantear qué tipo de democracia nosotros queremos para nosotros, ¿no? Entonces, mi pregunta va en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué elementos creen que se pueda rescatar en la actualidad para conformar una identidad que nos ayude a construir nuestro propio concepto de democracia? Gracias. No sé si juntamos las otras 2, Picho. Hay 2 personas que quieren participar. Sí, pues yo creo que de una vez. ¿No? Sí. Sí. Bueno, en términos históricos, y tú nos presentaste la foto de Demetrio Vallejo y Valentín Campa, ¿no? En los años 50, 60, 70, se luchaba por detener esos procesos de longevidad, ¿no? De los líderes obreros, ¿no? Longevidad personal y longevidad en el puesto, ¿no? Los años 70 fueron la lucha por detener esos procesos. Sin embargo, bueno, afortunadamente nosotros tenemos nada más 2 años a nuestros líderes sindicales en el SUTIEMS, afortunadamente, ¿no? Pero muchos de los que participaron en estos movimientos sindicales, insurgentes, emergentes de los años 70, se luchó precisamente para detener esos procesos que generaban
era un proceso degenerativo en cierto modo en el sindicato. Sin embargo, pasan los años, llegamos al siglo XXI y muchos de los que lucharon se entronizaron otra vez en sus puestos sindicales y algunos ahí los tenemos todavía, ¿no? 20, 30, 40, algunos ya le ganaron a Fidel Velázquez, por ejemplo, ¿no? Entonces, quisiera escuchar la reflexión de ustedes al respecto. Gracias. Una vez el compañero. Buenas tardes. Solamente hacer una acotación respecto del artículo 133. A partir de la reforma, la Constitución y los tratados internacionales están al mismo nivel. O sea, ya no hay una superioridad constitucional, sino los tratados internacionales, como bien atinadamente lo dices, sean ratificados por el Senado, todos están al mismo nivel. Y entonces tendrían que ser cumplidos. Sin embargo, ahí hay una cuestión que es de condición humana. Una cosa son las leyes, las aspiraciones que quieren que se cumplan, y otra cosa es los ciudadanos, si somos realmente conscientes, o los afiliados si somos realmente conscientes de una lucha sindical. Esa es una cuestión, si estamos en una posición de deber o una posición solamente de obtener derechos. Que bueno, ahí esa sería mi acotación. Y por otro lado, el artículo 3 de la Constitución, al cual me parece que tendríamos que estar todos nosotros pues en esa reflexión, dice que la democracia es una forma de vida y es en una mejora económica, social y cultural. Entonces, bueno, digo, sí está bien ponerle nombre, apellidos, y esa orientación es una guía, pero la Constitución misma es una orientación que nos da esa reflexión, ¿no? O sea, efectivamente es una cuestión económica la que en la democracia, no solamente como una cuestión política o jurídica, sino como una forma de vida. Y si eso es lo que los docentes efectivamente buscamos, ¿no? Ya la cuestión de si se quieren perpetuar, justo la reforma no permite la perpetuación de los sindicatos porque en el nuestro cada 2 años hay elecciones. Y imposible, y además pues somos pocos, entonces que se hagan millonarios y eso me parece que está un poco lejos, pero bueno, esa sería mi acotación. Gracias. Muchas gracias por las precisiones, compañero. Y quería, yo creo que ahí ya con tu participación cerramos la ronda, ¿no? Lo que pasa aquí hice mi pregunta muy concreta, compañeros, pero bueno, rápidamente, hablaba hace rato tu compañero de si los secretarios del comité ejecutivo tienen sus funciones, y si la tienen en los estatutos. Nos creemos un sindicato independiente, pero a mí me parece que en la práctica, y esto lo digo por la experiencia propia que he visto estando pues, activo en el sindicato, que el secretario general concentra muchas funciones. Y a pesar de que están esos estatutos, si no tiene la venia del secretario general, pues es complicado, ¿sí? Entonces, y eso me parece que es un mal de muchos sindicatos que sean independientes. O sea, la figura del secretario general es como un tlatoani. Lo que se dice es lo que se hace, ¿no? Y llevarle la contra pues, es complicado, a pesar de que están los estatutos, ¿no? Eso, ¿cómo revertirlo? Gracias. Va. Es que la reflexión es esta, precisamente muchos de los sindicatos que se dicen democráticos, que pertenecen a la nueva central, bla, 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 tienen dirigentes sindicales que se han perpetuado por más de 20 años. Realmente, honestamente, ¿crees que eso es democrático? Gracias. Bueno, pues yo creo que con eso tenemos varios elementos también. Angélica, si hay alguna pregunta que quieras responder o comentar, para quienes no conozcan a la compañera Angélica, también ha participado en estas charlas, de hecho, ya impartió la charla anterior. Mucho. No ibas a responderlas todas tú. Bueno, justo creo que
varios de los puntos aquí puestos son de difícil respuesta. Primero pienso que construir un concepto, decía el compañero, propio de democracia, creo que sí va en una forma de búsqueda, ¿no? A partir de condiciones particulares, yo diría, ¿no? No sé si hay una identidad obrera o como algunos, incluso sociólogos, la han llegado a pensar, pero creo que sí hay identidades de clase. O sea, creo que sí, cuando decimos, pues tal güey es fifí o lo que sea, o sea, sí hay formas, identidades culturales en las que sí, en el cómo hablamos, etcétera, en el cual sí hay distinciones y culturales, ¿no? La música que escuchamos, etcétera, ¿no? Eso existe, ¿no? Desde ahí se pueden construir conceptos y formas de democracia, yo creo que sí, en la medida en la que la comunidad sea fuerte, o sea, los lazos colectivos sean fuertes por sí mismos, ¿no? Por poner un ejemplo, las formas de organización de muchos de los pueblos originarios de las comunidades indígenas, a veces es difícil que cuaje o que encajen con la concepción tradicional liberal de democracia, ¿no? Y sin embargo, la gente en la comunidad dice, aquí la cosa se dice así, aquí se decide así, y se acabó, porque son muy longevas, tienen ya institucionalizadas sus formas muy, muy claramente hechas, ¿no? Y creo que entonces, además de encontrar las mejoras particulares a tal estatuto, a tal medida, a tal cosa, también hay que partir de que una buena democracia implica no solamente tener bien aceitadita la institución, las comisiones, etcétera, sino tener una comunidad fuerte. Y en la medida en que eso pase, pues podemos mejorar, ¿no? Luego, sobre los tiempos de representación, pues es complejo, o sea, creo que tiene que ver con este equilibrio entre democracia y eficacia, ¿no? A mi gusto personal, 2 años sí se me hace poco, porque sí nos ha tocado acompañar incluso comités de 3 años y les decimos es 1 año de entenderle al asunto, 1 año de operar y 1 año de ya preparar el relevo, porque ya viene la elección, ¿no? No es nada más, creo, un problema, o sea, ahí hay un problema que no es nada más de si hay posibilidad de hacer proyecto a largo plazo, como decía el compañero. También es un problema de estabilidad interna. Si cada 2 años nos vamos a elecciones, cada 2 años nos andamos agarrando, etcétera, pues es complicado, ¿no? Una idea que algunos sindicatos tienen, por ejemplo, es si tienen periodos un poco más largos, pero no votan de una todo el comité, sino votan cada 3, 4 años una mitad de un comité y en los siguientes a la otra mitad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y eso qué permite? Pues permite que haya una rotación, pero que no pongas en crisis a la dirección sindical a cada rato y que incluso se vuelve una especie de referéndum de mediano, como unas elecciones intermedias, porque entre la elección de un general y otro, en medio se renueva la otra mitad del comité y si no lo estás haciendo bien, la mitad del comité va a ser un comité de la otra corriente. Y entonces tu segunda mitad del mandato te la tienes que pasar negociando, acordando con la corriente B, ¿no? Y no va a ser tu primera corriente. O sea, hay candados y hay contrapesos, ¿no? Se podría ver cómo está el estatuto actual, pensar algunas soluciones. Importa también mucho el tamaño de la organización, sí. Y claro, la ley, y ahí, por ejemplo, hay una contradicción en la ley, porque la ley reforma dice, o una laguna, la ley dice que no se puede reelegir si la reelección impide la participación democrática de otros miembros, más o menos así dice el artículo de la ley al respecto. Entonces, la ley no dice solamente te puedes reelegir tantas veces, o te puedes reelegir 5 veces o de tal forma. La ley dice, te puedes reelegir o el secretario general se puede reelegir siempre y cuando no impida la participación democrática de los miembros.
¿Qué es impedir la participación democrática de los miembros? Pues defínemelo y compruébamelo. Y ahí hay una lagunota, ¿no? Yo pienso que es una laguna que intencionalmente se la dejó el Estado porque ponerlo de otra manera te llevaba a chocar con varias dirigencias sindicales, sobre todo las corporativas, CTM, creo que etcétera, que vayan, ¿no? Pero también creo que sí, un buen signo de una buena democracia es que haya relevos regulares, ¿no? Generacionales, etcétera, sí. Pero también creo que hay que tener cuidado con el mandato. O sea, yo entiendo que en México además estamos casados con el sufragio efectivo, no reelección. Eso lo hicimos una revolución y nos fuimos a agarrar a balazos con eso, pero también matizaría el mandato de que el único indicador de democracia es si el líder lleva tantos años o no, también lo matizaría, ¿no? Creo que es un indicador importante, pero creo que no es el único ni el principal. Y eso a pesar de que hay, como se decía, hay problemas y contradicciones con las facultades de los secretarios generales. Y ahí hay otras fórmulas, algunos sindicatos lo están intentando. Y eso les trae otros problemas, como una secretaría general colegiada, donde no es uno, sino 3 o 5 secretarios. O sea, es una secretaría general colectiva. Eso te resuelve ciertos problemas, pero te crea otros. Por ejemplo, ya nos ha tocado ver casos de una demanda y una titularidad que se nos echó para atrás porque faltó una firma de una X persona del comité ejecutivo, ¿no? Porque en el afán de democratizarnos, también luego nos ponemos el pie solitos, ¿no? Es un equilibrio complejo, ¿no? Y creo que habría que analizar, no en una regla general de todos los sindicatos deberían de gobernarse de esta manera, sino que cada sindicato sí debería de hacer su análisis propio, su historia, su correlación de fuerzas, su número, su patrón, etcétera, y a partir de ahí construir nuestra propia cultura democrática, ¿no? Y de ahí podemos coincidir o no estar de acuerdo con la que tiene el sindicato aliado A o el sindicato aliado B. Pero, pues eso, ¿no? Yo ahí por ahí la dejaría y pues, supongo que Rigo cierra. Gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve como para responder en conjunto algunas de las preguntas. Una es como la ley en sí misma o de la ley en sí misma no emana la realidad y la implementación de lo que está dispuesto ahí, sino que necesita mecanismos y organizaciones, instituciones para que eso que está dispuesto en la ley se haga realidad. Entonces eso implica que muchas cosas que están en la ley en la práctica no se cumplen, ¿no? Yo soy partidario de que las leyes generales, y esto incluye también los estatutos, no deben de ser tan detallados en la vida interna de una organización, sino que deben de colocar las disposiciones generales que den forma a una organización, pero que debe de dejar suficiente campo para la construcción de esa vida cotidiana dentro de la organización, ¿no? Entonces, siempre quizá una ley o un documento general es mejor que uno que quiera detallar todas las formas de vida de participación de organización dentro de una organización sindical, ¿no? Más bien, a partir de ese estatuto general se pueden derivar documentos especializados. Y eso permite también que distintas formas de democracia coexistan dentro de una misma organización sindical, incluso aunque no estén dispuestas en un estatuto. También el nombre no hace una realidad sindical. Es decir, hoy en día existen muchos sindicatos, organizaciones que se llaman independientes democráticas, etcétera, y el nombre no las convierte en tales, ¿no? Entonces, lo que las hace independientes y democráticas es su práctica cotidiana. Y por último, en esta época donde el sistema neoliberal promueve las pasiones tristes, como las llamaría Spinoza, pues una alternativa para construir una democracia distinta es construir otro tipo de pasiones felices, y esas siempre van acompañadas de la comunidad, ¿no? De una nueva forma de comunidad que recupere
lo mejor de formas de organización anterior también. Y pues yo creo que lo dejaríamos ahí. Sí.